Rafael Gil, para presentarles una nueva entrega de Panorama Informativo, un espacio con noticias, comentarios, entrevistas, reportajes y todo el acontecer social, político y económico de nuestro país. Hoy, que contamos a miércoles 3 de mayo del año 2023, ofreceremos un espacio interesante con un amplio contenido para que se enteren de acontecimientos importantes ocurridos en nuestra localidad. En primer lugar, presentaremos unas declaraciones del doctor Víctor Rodríguez Núñez, director provincial de Salud Pública, y de Mártires Ambioris Bastardo, director del Distrito Educativo 1201 de Higüey, a propósito del inicio de la jornada de vacunación de las Américas en las escuelas públicas de esta localidad. De igual manera, estuvimos conversando con el doctor José Manuel Severino Joselo, quien es el director provincial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Presentaremos asimismo una entrevista que realizamos con el director de la Defensa Civil en la Altagracia, Fernando Castillo, y también presentaremos una conversación que sostuvimos con el dirigente campesino Ernesto del Rosario Quilito, quien es el presidente de la cooperativa de la Junta Agropecuaria La Altagracia. Estas noticias y, como siempre, los análisis y comentarios de actualidad a cargo de un servidor será el contenido de nuestro programa en la entrega de este día. Entrando enseguida en materia, en la mañana de este miércoles, la Dirección Provincial del Ministerio de Salud Pública y el Distrito Educativo 1201 de Higüey iniciaron la jornada de vacunación de las Américas para inmunizar a los estudiantes de esta comunidad, sobre todo para evitar que contraigan enfermedades como la difteria, el tétanos y el virus del papiloma humano en las niñas. Ustedes saben que, como cada año y por mandato de la Organización Panamericana de la Salud, los distintos países de América Latina desarrollan la jornada de vacunación de las Américas y son convocados los niños de 6 a 14 años. En las escuelas es donde se desarrolla con mayor intensidad esta jornada de vacunación de las Américas, pero también en las unidades de atención primaria, en las policlínicas, los padres llevan a sus hijos a vacunar. Las vacunas salvan vidas. Desde que nacemos estamos recibiendo vacunas que nos previenen enfermedades, infecciones que son muy comunes en los primeros años de la vida del ser humano. Y gracias a las vacunas podemos estar protegidos, podemos estar inmunizados y evitar contraer alguna infección, alguna patología que se puede evitar solamente con la colocación de una vacuna. Hay personas que sienten fobia a la jeringuilla. Un pullón es como si fuera una picadura de un mosquito. Hay padres también que a veces se muestran reacios a que sus hijos sean vacunados. Quizás son personas que no tienen toda la orientación acerca de lo importante que es una vacuna para prevenir enfermedades. Entonces, la invitación es a todos los padres que tienen hijos menores de edad, en edad comprendida entre los 6 y los 14 años, permitir que sean vacunados contra el tétanos y la difteria. Y en el caso de las niñas de 14 años, menores de 14 años, permitir que se les coloque la vacuna contra el papiloma humano. Esta es una infección de transmisión sexual que puede derivar, si se complica, incluso en cáncer cérvico-uterino. Y la idea es evitar que las niñas, que algunas se inician en la actividad sexual a muy temprana edad, puedan contraer este virus, el virus del papiloma humano, y por eso
están recibiendo esta vacuna para prevenirlas contra esta enfermedad. La jornada de vacunación de las Américas empezó aquí en la ciudad Salvaleón de Higüey, en el Centro Educativo Ángel Merino del sector Los Platanitos. Estuvieron los técnicos de la Dirección Provincial de Salud Pública, así como también técnicos del Ministerio de Educación aquí en Higüey. Profesores, estudiantes, asistimos miembros de la prensa para ser testigos de esta gran jornada de vacunación que como cada año se realiza en todo el país. A continuación escucharemos las declaraciones que al respecto nos ofrecieron el doctor Víctor Rodríguez Núñez, director provincial de Salud Pública, y el licenciado Mártires Ambioris Bastardo, director del Distrito Educativo 1201 de Higüey. Adelante. De las Américas. ¿Y qué buscamos con esto? Nosotros buscamos vacunar a toda la población de lo que es el tétano, la difteria y también el virus del papiloma humano en niñas. ¿Por qué en niñas? Estamos vacunando niñas desde los 9 años en adelante. Y lo que queremos es que estén protegidas en contra de este virus que produce con frecuencia cáncer de cuello de útero. Así que nosotros hacemos un llamado a toda la población a vacunarse y sobre todo a los padres que tienen niños en las escuelas y los que no lo lleven a vacunar a un centro de vacunación, porque nuestro interés es vacunar a toda la población. De esa manera nosotros vamos a tener protegida nuestra población de esas enfermedades. Así que ese llamado a la población a que acudan a vacunar a todos los niños y también los mayores. ¿De cuáles edades? Los niños desde los 6 años hasta los 14 y la población en términos general puede vacunarse. ¿Los adultos contra cuáles enfermedades? Los adultos contra el tétano y la difteria. Ajá. Y las niñas de 9 años hasta los 14 años se están vacunando. ¿Cuál es el interés en esa edad? Que todavía las niñas no se hayan casado. Todavía las niñas se supone que no han tenido relaciones y de esa manera pues podrán protegerse antes de tener relaciones y por tanto antes de coger el virus del papiloma humano. ¿Cuánto tiempo va a durar la jornada? La jornada es hasta que tengamos la población vacunada. Lo que buscamos es la totalidad de la vacunación y esto nos va a servir para que este país sea certificado como un país libre de esas enfermedades, pero para ello tenemos que tener la población entera vacunada y nosotros por eso le estamos haciendo reiteramos ese llamado a que vacunen a sus hijos y que se vacunen también los mayores para evitar esas enfermedades. ¿Dónde la gente puede ir a vacunarse? La gente, si son los niños, pueden vacunarse en las escuelas, pero también en todas las UNAP tenemos centros de vacunación y pueden llamar al Ministerio de Salud Pública y nosotros acudimos a donde haya que ir para vacunarlo. El objetivo es que todos estén vacunados. Esta jornada de vacunación que pretende erradicar estas enfermedades o contribuir, ¿no?, a la erradicación y evitar que algunos brotes de estos males, de estas enfermedades se propaguen en nuestro país. Y anteriormente se iba casa por casa a vacunar a los niños, pues ahora los niños están en las escuelas y la idea es que las vacunadoras acudan a los centros educativos para vacunar a los niños que están en las escuelas. Por eso hacemos ese llamado a los padres a que no tengan temor, o sea, no es ninguna vacuna extraña, sino los esquemas de vacunación que ya se conocen para evitar este tipo de enfermedades. El Ministerio de Educación siempre ha dado y seguirá dando el apoyo a estos procesos, orientando a los directores, a los maestros, orientando a los estudiantes a que se vacunen, motivando a los padres de nuestros niños para que se vacunen y así facilitarle el trabajo que el Ministerio de Salud Pública está haciendo en beneficio de los estudiantes, en beneficio de la población. Es decir, este no es un trabajo que beneficia simplemente al Ministerio de Salud Pública, sino que va en beneficio de nuestros alumnos, de nuestra población. Por eso coordinamos el doctor Orlando Feliciano, que es el enlace entre Salud Pública y el Ministerio de Educación, siempre coordinando y trabajando para facilitar y hacer más viable estos procesos dentro
de los centros educativos. ¿No ha habido resistencia a la vacunación por temas de religión o de ideología? Porque hay algunos padres que quizás no permiten que sus hijos sean vacunados. Siempre aparece en algunos casos, pero son casos menores, y ya cuando se les concientiza, se les orienta, y que mucha gente quizás piensa que todavía por los temas de COVID, vacunas, pero son esquemas que la gente acude generalmente a vacunarse, pues ahora se le está trayendo la vacuna donde están los niños, y así garantizar una mayor cobertura y que una mayor cantidad pueda ser vacunada. Gracias. Muy bien, seguimos aquí en el desarrollo de Panorama Informativo. Miren, la sociedad dominicana, y de manera particular la comunidad higüeyana, porque es en la localidad que residimos los que hemos nacido aquí o los que han decidido venir de otras comunidades de la República Dominicana o de distintas partes del mundo, porque la ciudad Salvaleón de Higüey, ciudad capital y común cabecera de la provincia de la Altagracia, se ha convertido en una ciudad cosmopolita que ha recibido personas de distintas partes del planeta Tierra. Y quizás los habitantes que menos representan desde el punto de vista porcentual de todo el conglomerado que puebla la ciudad Salvaleón de Higüey son los higüeyanos. Los higüeyanos apenas somos un 18, un 20% de los habitantes de la ciudad Salvaleón de Higüey. Aquí hay más gente de fuera, dominicanos no higüeyanos, que los nativos, que los oriundos de la ciudad Salvaleón de Higüey. Y eso nos convierte en una comunidad muy especial, sui generis. Esa situación provoca que tengamos una serie de situaciones. No voy a decir que los higüeyanos somos todos personas de buena conducta, de un excelente comportamiento. Hay de todo. En la viña del Señor hay de todo, como dice la Biblia. Hay higüeyanos muy correctos, muy decentes, ciudadanos educados, pero también hay personas que tienen un comportamiento indeseable. Eso sumado a gente que ha llegado a buscar movilidad social, a mejorar su situación económica, aprovechando el auge del sector turismo, pero es gente que no tiene arraigo, que no se siente identificada con los valores, con la historia, con la cultura, con la idiosincrasia del pueblo higüeyano. Entonces, esa gente que ha venido de fuera, no le importa Higüey para nada, porque su razón principal para estar aquí en Higüey es la motivación económica, la movilidad social. Gente que no siente ningún tipo de identificación con esta comunidad, que no le duele a Higüey como nos duele a los higüeyanos autóctonos, los que hemos nacido en esta localidad. Y miren, en los últimos años, Higüey ha sufrido un deterioro espantoso en lo que tiene que ver con la convivencia ciudadana. ¿Cómo es posible, señores, que aquí prácticamente se haya perdido el respeto? Hay personas que han tenido que marcharse de Higüey porque no soportan la contaminación sónica, el ruido. Y no solamente el ruido por la música alta o los motores sin mufflers, sino también por la gran cantidad de fanáticos religiosos haciendo bulla a altas horas de la noche, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, con una campaña que no dejan dormir a nadie.
Pero también hay personas tan irrespetuosas y desconsideradas que tienen una traba de gallos en su casa con 40 y 50 gallos y no dejan dormir al vecindario. Los gallos que se pasan la noche entera cantando y no dejan dormir al barrio, a la gente que necesita descansar, que necesita dormir para levantarse temprano a trabajar. También hay personas que tienen 15 y 20 perros ladrando a altas horas de la noche que no dejan dormir tampoco a la población. Otra situación se da con la gran cantidad de pocilgas. De repente tú te encuentras con 2 y 3 pocilgas en un barrio, en un sector. Algo inconcebible. Y el mal olor, la fetidez, la contaminación ambiental es algo insoportable. Entonces, una comunidad que haya caído por esos derroteros, una población que no haya evolucionado hacia el progreso, hacia el orden, hacia el respeto, hacia la feliz convivencia ciudadana, señores, es una comunidad en donde el que se respete y quiera vivir en paz tendrá que salir de ella. No estoy exagerando. Aquí hay personas que están sufriendo por el desorden, y si le sumamos el tema del tránsito, ahí se paran las aguas. A determinadas horas del día usted no puede salir a transitar por el centro de la ciudad porque eso es un caos insoportable. O sea, Higüey se ha convertido en una selva, en un mare magnum, en un desorden generalizado. Y aquí tienen culpa no solamente las autoridades, tienen culpa personas desaprensivas, desconsideradas y irrespetuosas. Aquí hay barrios que están llenos de drinks y de colmadones. O sea, zonas residenciales. Por ejemplo, ahí en el sector Cambelén, eso está lleno de drinks y de colmadones que colocan música a un volumen exagerado a altas horas de la noche, que te ocupan los espacios públicos, las aceras, las calles, y la gente no encuentra por dónde transitar. Hay talleres de mecánica en la acera, en plena calle, talleres de ebanistería, pero un desorden que hay aquí en Higüey, y ni el ayuntamiento, ni ninguna otra dependencia del gobierno mancomunan acciones para garantizar el bienestar y la seguridad de esta población. Es penoso, es muy lamentable lo que está sucediendo en la ciudad Salva León de Higüey. ¿A dónde iremos a parar? Solamente unos pocos nos atrevemos a hablar de esta situación, a denunciar este problema. Hay gente que está sufriendo, personas mayores que tienen que descansar, personas que tienen que levantarse a muy tempranas horas de la mañana para ir a trabajar. Niños, bebés que necesitan descanso, que tienen que dormir, personas enfermas, que no pueden estar escuchando bulla, ni pueden estar en medio de la contaminación ambiental. Entonces, el irrespeto, el atropello que sufre la población decente de esta comunidad es inconcebible. Y las autoridades lo que quieren estar es de politiqueras, porque no quieren tomar acciones para aplicar la ley y corregir lo que está mal y sancionar de manera ejemplarizadora a todos aquellos violadores, desconsiderados y irrespetuosos que quieren mantener en la zozobra y el desorden a toda una comunidad. Yo hoy quise conversar con el director provincial de Medio Ambiente, doctor José Manuel Severino, para reflexionar un poco en torno al tema de la contaminación ambiental que tenemos aquí en la ciudad Salva León de Higüey. Vamos a escuchar esta entrevista que sostuvimos con él. Adelante. Bueno, yo digo, ¿pero qué será que no le molesta? Si a él no le molesta, él debe entender que yo como vecino
no debo soportar esa bulla. Eso es igual que la contaminación sónica, que muchas veces me ha preguntado y siempre te he dicho que el grado de conciencia que nos va a llevar a nosotros, porque nosotros podemos ir quitando y poniendo multa, podemos ir incautando bocina, vehículos con bocina, que eso le compete, aunque le compete al Ministerio Público del Medio Ambiente. Nosotros no dejamos de ser parte, porque siempre tenemos la participación, pero hasta el grado que no llegue a la conciencia del ser humano, que yo tengo derecho a que mi oído tenga la paz, la tranquilidad, que no me produzca enfermedades como sea el insomnio, sea la persona que sufre de diabetes, que se le agrave más, la depresión, porque la hipertensión, porque es que tú me llevas al grado de que yo no puedo descansar. ¿A cambio de qué? A cambio de que tú me permitas que yo tenga mi negocio propio. Bueno, podemos ponerlo en una balanza. Tu negocio, tu enriquecimiento va en detrimento de la salud de los demás. Bueno, entonces tendríamos que ver hasta dónde podríamos llegar en una comparación ya en derecho, si tu economía está por encima de mi salud. Entonces, pero no solamente de la salud mía sola, que quizás sea, sino de la colectividad del sector completo. Entonces, nosotros tenemos un esfuerzo grande, pero esa no es grande. Hoy mismo terminamos de ponerle multa detrás de esos morenos que lo buscan para hacer horno. Yo te voy a enseñar y te voy a suplir, te lo voy a enviar, a ver si con esta misma grabación tú la subes, para que ustedes vean montaña de horno para haciendo carbón. ¿Dónde? En Jinajaraguá, llegando a Boca de Yuma, una cosa inmensa, Jaguamocha, una cosa que tú dices, pero no es cierto. Tú tienes que verlo, yo te lo voy a enviar. Sí. Y tú vas a decir, no es posible, no es posible. Bueno, pero los haitianos hacen los hornos, pero son los dominicanos los dueños y los que los contratan a ellos para que hagan este crimen ecológico. Sí, yo creo que tú me estabas escuchando. Será que cuando yo vino, nosotros ayer, como no pudimos localizar a nadie, los que estaban se escaparon, corrieron por los montes, pero dejamos citado de una vez al dueño de la propiedad que vino hoy por permitirle hacer el horno. Sabe que la multa va de 1 a 5 salario mínimo. Pues nosotros le pusimos su salario. ¿Y por qué? Porque él no podía venir aquí a decirlo a nosotros, como que nosotros estamos en Júpiter, que dentro de su terreno unos haitianos le están haciendo un horno y que él no lo sabe. Y que después quiso defenderse, que no fue con madera, con árboles, con palos, de que ellos lo cortaron. Sí. Todavía Fiona está pagando aquí Fiona está pagando mucha. Sí. Fiona todavía está pagando todos los árboles que están en el suelo, que esos son palos que ellos recogen del Fiona y que todavía están utilizando. Bueno, pero yo le dije, sí, pero mientras tanto usted va a pagar una multa. Ese horno usted no le puede poner la mano. Nosotros tenemos que esperar ahora que termine el proceso para ir entonces a destruirlo, sacar ya como quiera el mineral, el carbón, para entonces vegetal, que diga, el carbón vegetal, para entonces nosotros vertirlo ya en saco, tenerlo aquí para instituciones que a veces la necesitan para hacer algo y nosotros cooperar con eso. Igual que el de los gallos. Ya le dimos la advertencia. Si no, nosotros vamos y lo que vamos a traer. Hay trabas aquí en la ciudad. Muchas trabas, demasiadas. Yo me he quedado sorprendido. Sí. Sorprendido. Oye, es que por todos los barrios, por todos los sectores hay demasiada traba, pero dentro del pueblo. Entonces hay que soportarle eso. Hacemos el llamado a la conciencia. Mira, aquí de lo único que nosotros no nos están ahora mismo atacando mucho con la extracción de material, pero de los ríos. Pero tenemos minas que nosotros tenemos 40 y pico de minas aquí en la ciudad, señor, en la provincia. Yo digo que en cabeza de dónde, qué tanto material, pero tenemos que estar constantemente detrás de esos depredadores que le dan un permiso para que saquen tantos cúbicos de material, pero ellos se van 3, 4 y 5 veces por encima y te hacen una furnia. En estos días fui a uno que yo digo, pero por aquí será buscándole el núcleo a la tierra que andaba, porque es que ya yo creo que es la conciencia, pero yo entiendo que por hacer 5 pesos muchos van a pagar también, porque yo entiendo que el daño simplemente ¿Y cuánta
cuántas personas ustedes han tenido que someter últimamente por estos daños ecológicos? Mira, a diario nosotros aquí sometemos 5 y 6 personas. A diario. ¿Por cuáles delitos ambientales? Extracción de material de mina sin la permisología, los camiones que cargan ese material de esa mina sin estar autorizado. Ahora lo de los hornos que te estoy diciendo, se pone mucha multa por la música también, mucha, pero la que más se pone aquí por la extracción o transporte de material sin el debido permiso del lugar autorizado. Pero volvemos y hacemos el llamado a la conciencia, Rafael, señores, vamos a preservar nuestro hábitat, nuestro mundo, vamos a poner el esfuerzo del lugar, vamos a comprometernos todos a que tengamos una paz, una tranquilidad y que podamos vivir. Pero como usted tiene derecho a vivir, así tienen también la biodiversidad. Hasta el catarrón, la cucaracha, la culebra, la cacata, son seres vivos que necesitan su hábitat. Nosotros vamos e irrumpimos en los terrenos de ellos, pero también los sacamos, destruimos su hábitat, pero también lo destruimos a ellos. Los pajaritos ya ustedes no lo oyen trinar porque también lo atacamos. Es una cosa tremenda. Las abejas, ustedes están viendo que cómo ha decaído mucho la producción de la miel, porque es que nosotros somos el ser destructor más fuerte del planeta, se llama el hombre. El hombre. Entonces nosotros llamamos a que nos sumemos, que en vez de provocar esos daños, ¿por qué no lo utilizamos para limpiar, para asear, para que tantos desechos sólidos no vayan a la calle, a tapar la alcantarilla, a provocar daño de impacto del calentamiento global? Porque todos esos plásticos que van a las aguas, contaminan el río, de ahí van al mar, y por eso que ustedes ven que cada día bajan más las especies y están ya en extinción muchísimo, principalmente por eso, pero podemos todavía salvarlo. Yo digo que sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Amigos televidentes, hemos conversado con el doctor José Manuel Severino, quien es el director provincial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En cámara, Giovanni Ferreira. Soy Rafael Gil. Bueno, si señas valen, todo parece indicar que la temporada ciclónica de este año será bastante activa. A juzgar por las altas temperaturas que estamos experimentando. Todavía no hemos entrado al verano y tenemos un calor sofocante, una temperatura altísima. Este año ha hecho una cuaresma terrible, una sequía muy voraz. Hemos tenido muchos incendios forestales en distintos puntos del país y no hemos entrado al verano. Cuando la temperatura está muy alta, cuando está haciendo calor, entonces el aire se desplaza con más facilidad. El aire se calienta y se producen los ciclones, los ventarrones, y ya ustedes saben. Aquí está la lista de los nombres de huracanes para el Océano Atlántico y el Mar Caribe durante el año 2023. Esa es la proyección, el pronóstico que hay para este año. Se van a formar todos esos huracanes en el Océano Atlántico y el Mar Caribe durante el año 2023. En pocos días daremos inicio a la temporada ciclónica que empieza cada año el día 1 de junio. Está comprendida del 1 de junio al 30 de noviembre de cada año. Y ustedes saben que durante el año 2022 tuvimos el huracán Fiona, que afectó sensiblemente a las provincias de la región este del país y la parte nordeste de la República Dominicana. Aquí en Higüey, en la provincia de la Altagracia en sentido general, los efectos del huracán Fiona fueron devastadores.
Ojalá que esos huracanes que se van a formar en el Atlántico y en el Mar Caribe se desvanezcan y no lleguen a penetrar a la República Dominicana. Pero tenemos que seguir tomando conciencia, señores. Hay que proteger los recursos naturales. La gente cree que es un juego. Si cortamos los árboles, si contaminamos los ríos, si contaminamos el medio ambiente, se deterioran los recursos naturales, la flora, la fauna, nuestro medio ambiente, la ecología, y eso provoca que ocurran desastres naturales. Están ocurriendo ciclones, huracanes, terremotos, sequías, torrenciales aguaceros. O sea, un desorden en el equilibrio ecológico, porque los seres humanos no han sabido convivir en armonía con la madre naturaleza. Hay que respetar. Debemos respetar los animales, los árboles, todos los recursos naturales, los seres vivos que forman parte del conglomerado del planeta Tierra. Hay que crear una mayor conciencia ecológica para que tengamos un mejor planeta. Miren, con respecto al tema del inicio de la temporada ciclónica, ya la Defensa Civil está haciendo un levantamiento, elaborando un plan de contingencia para accionar ante cualquier emergencia que se pueda presentar. Vamos a escuchar las declaraciones que al respecto nos ofreció Fernando Castillo, director de la Defensa Civil en la provincia de Altagracia. Adelante. A todos nuestros ciudadanos. Nosotros ya lo que es, como tú ya has dicho, la temporada ciclónica que se aproxima, nosotros estamos haciendo el levantamiento, una revisión, aunque tenemos georreferenciados todos los centros colectivos, los albergues, pero de igual manera ya para esta fecha la Defensa Civil está haciendo el levantamiento para ver si aquellos albergues pues tienen las condiciones, como ya viene lo que es la temporada ciclónica, para así nosotros estar preparados. De igual manera estamos con lo que es la poda de árboles y la limpieza invernal y todas esas cosas en coordinación con las demás instituciones. Bueno, hay quienes piensan que la temporada ciclónica de este año pudiera ser bastante activa. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Así es, pudiera ser, pero nosotros, como siempre, pidiéndole a Dios de que esta sea una temporada que no haya ninguna situación. Sí debemos de estar preparados porque tenemos un clima bastante caluroso, por lo que pudiera ser una temporada activa, pero no nos vamos a adelantar, vamos a darle seguimiento a todos esos fenómenos que ya están identificados con su nombre y ojalá que ninguno de estos pues toquen tierra en ninguna parte del mundo, sino que salgan en un destino y se desvanezcan en el océano para que no haya ninguna situación que lamentar por estos fenómenos. Siempre se ha dicho que la Altagracia es una provincia bastante vulnerable por la singularidad que presenta geográficamente, ya que es bañada por dos mares, el Océano Atlántico y el Mar Caribe. Eso nos hace vulnerable frente a los ciclones tropicales. Así es, porque estamos, si se quiere decir, en el centro de estos mares, lo que pudiéramos ser siempre afectados, pero estos fenómenos, como ustedes saben, en algunas ocasiones ha sido impredecible ya que vienen a impactarnos, pero la naturaleza da un giro en cuestión de segundos, por lo que pueda de que estos se desvíen, como lo han hecho en otras ocasiones, y esas son nuestras esperanzas para no ser impactados por ellos. ¿Cuáles medidas de prevención debemos ir adoptando para que si ocurre cualquier fenómeno atmosférico nos afecte lo menos posible? Bueno, las medidas es estar atento a las personas que viven en la ribera de los ríos, las personas que viven a orilla de arroyos y cañadas, recordarle que no se debe construir cerca de esa orilla, porque eso puede ser un riesgo para las personas. De manera que estas crecidas, aunque aquella cañada no tenga agua, por algunas crecidas, lluvias repentinas, pueden ser un peligro para las personas que vivan a orilla de la misma.
De manera que la población siempre debe estar atenta y comunicarse con nosotros si hay algún árbol que ponga en riesgo una vivienda. Ahí nosotros, en coordinación con lo que es el Ministerio de Medio Ambiente, si ese árbol califica, claro está, si corre peligro para una vivienda donde puede ser afectada la persona que vivan ahí, pues nosotros procedemos al corte de árboles para así, como prevención, prevenir de que no haya un accidente, una tragedia lamentable por un árbol que esté en riesgo de alguna vivienda. Este año, miles de árboles han sido talados por personas que de forma desaprensiva han aprovechado la sequía para fabricar potreros y conucos. Los árboles sirven de una barrera protectora cuando vienen los vientos huracanados. Como hemos perdido tantos árboles, también estamos un poco expuestos a que un fenómeno natural nos pueda impactar. Así es lamentable, es lamentable. Yo, que soy un fiel colaborador de lo que es el medio ambiente, protejo los árboles. La población que me conoce, donde yo tengo algunas porciones de terreno, pueden observar que yo siempre he estado protegiendo los árboles. Señores, debemos de tomar conciencia. Los árboles son vida, son salud. Eso no produce el agua, no produce oxígeno, no produce un sinnúmero de sombra donde nosotros, ustedes pueden ver que siempre estamos buscando los árboles para guarecernos. De manera que dejemos esa práctica, vamos a mantener nuestros árboles, no sigamos cortando los árboles porque los árboles son vida. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Amigos televidentes, hemos conversado con Fernando Castillo, director provincial de la Defensa Civil en la Altagracia. En cámara, Giovanni Ferreira, soy Rafael Gil. Miren, recientemente el Fondo Especializado para el Desarrollo Agropecuario FEDA, una dependencia del gobierno, entregó un tractor a la Junta Agropecuaria La Altagracia. Esta es una organización que agrupa a las asociaciones campesinas de esta provincia. Y el tractor será utilizado por los campesinos para preparar la tierra que utilizan para sembrar. Ahora se está preparando tierra. Y dentro de 2 meses aproximadamente ya comenzará la siembra de diferentes rubros aquí en la provincia La Altagracia. También el presidente Luis Abinader se ha comprometido a entregar unos 9,5 millones de pesos para la construcción de un local para la plaza agropecuaria de la Junta de Campesinos de aquí de la provincia de La Altagracia. El gobierno ya ha erogado los fondos que serán retirados del Banco Agrícola. Se ha hecho una transferencia de fondos al Banco Agrícola, entonces los campesinos van a retirar los recursos para la construcción del local de esta plaza agropecuaria aquí en Higüey. La plaza es para los productores agrícolas llevar sus rubros, sus cosechas, a los fines de vender los frutos que ellos producen al pueblo consumidor, sin la participación de los intermediarios. Es para vender más barato del campo a la ciudad, a los consumidores, sin la participación de los intermediarios. Sobre este tema conversamos con Ernesto del Rosario Quilito, líder campesino, presidente de la cooperativa de la Junta Agropecuaria La Altagracia. Escuchemos. Productores, los pequeños y medianos productores pudiéramos preparar nuestra tierra a tiempo. Y en un acto el mes pasado se nos entregó ese tractor a través del FEDA, a través del licenciado Emilio Galván, que es el director nacional del FEDA, se entregó ahí en la Junta. Y también se hizo simbólicamente la entrega del cheque de la plaza agropecuaria, que ya tenemos que irlo a retirar al FEDA. Ya se están llenando todos los papeleos, hicimos una cuenta en el Banco Agrícola que nos lo van a depositar. Y entonces eso nosotros resolvimos esa parte, hasta ahora se está resolviendo, solamente falta comenzar la construcción, ponernos de acuerdo con los ingenieros, pero el tractor ya está funcionando, o sea que ya está comenzando, hará tierra a los productores
y faltan algunos asuntos de papeleo, pero nos lo entregaron y está arando, como dicen popularmente. ¿Y el dinero para la construcción de la plaza agropecuaria? Exactamente, ese es el que digo que nos lo van a depositar a través del Banco Agrícola, nos lo van a depositar y entonces estamos esperando eso. Es posible que en esta semana ya nosotros comencemos eso, se está haciendo los contactos con los ingenieros para comenzar eso. Relacionado también a la semilla y a las cosas que necesitamos los productores, eso nosotros lo tenemos un poco parado porque estamos esperando lluvia, como siempre aquí en esta región. Nosotros no tenemos esos gran reguíos, solamente en Baigua que hay reguíos, pero después las otras partes no hay reguío, así que los productores en secano que producimos. Pero inmediatamente nosotros ya estamos preparando tierra, comience el agua, comience la lluvia, entonces nosotros estaremos sembrando ya, que va a ser un gran beneficio para poder vender en esa plaza agropecuaria, que le vamos a vender mucho más económico al consumidor, y que los productores nosotros vamos a poder vender a un mejor precio. Porque tú sabes, a los productores, por ejemplo, un plátano te quieren pagar los intermediarios 6 y 7 pesos, y aquí en cualquier esquina te cuesta 25 y 30 pesos. Entonces, aunque nosotros no lo vendamos a 30 ni a 25, nosotros lo podemos vender a 20 o venderlo a 15 y vamos a ganar como quiera. Y se está haciendo todo eso, o sea que nosotros preparamos eso, que los productores puedan venir a vender a la población. Solamente nos falta un poquito del transporte, en eso estamos haciendo un presupuesto, a ver si conseguimos un camión, que los mismos productores podamos venir con nuestra producción. Mira, va a ser un éxito, porque nos vamos a beneficiar a los productores pequeños, que son los que le damos subsistencia, porque los productores pequeños son los que producimos cada vez. Pero la producción agrícola de la provincia de la Altagracia no es suficiente como para abastecer la demanda de esta localidad. Sí, es por el mismo problema de la sequía, por el mismo problema de reguío. O sea, ¿Cómo ustedes van a vender productos a la población altagraciana, por ejemplo, si no tienen esos frutos que demanda la ciudadanía? Sí, fíjate, los productos que nosotros tenemos, aunque quizás sean no igual el plátano de Barahona, un plátano más pequeño, una yuca más pequeña, pero más saludable, además de eso. O porque los productores no tenemos ese acceso a los químicos y esa cosa, entonces los productos de nosotros van a ser mucho más orgánicos, más naturales, o sea, porque le vamos a vender a la población un producto fresco también. O sea que nosotros eso se lo garantizamos, o sea, aunque no sea un producto así grande, pero cómete tu plátano más pequeño, saludable, cómete tu yuca más saludable, cómete tu maíz un poquito más pequeño, pero bien saludable. Entonces eso nosotros vamos a hacer. Mientras tanto, haya un gobierno que se preocupe, que haga una presa, que entonces sí nosotros podamos producir todo el año, como dice, y que podamos sembrar y que podamos decir, sí, no se nos va a perder. Pero la agricultura siempre es un riesgo, pero hay productores que eso es lo que sabemos y no podemos salir de ahí. O sea que estamos en eso. Y que los productores pequeños no producen para la exportación, es de aquí. Somos nosotros los que mantenemos exactamente el local, nosotros producimos y que nos interesa que nuestra producción llegue a la población. El asunto de los caminos vecinales, nosotros esperamos que el gobierno encamine eso, porque se han arreglado algunos caminos principales, pero en Río Llano, Jobo Dulce y eso, pero la mayoría de los caminos vecinales pequeños, de los productores, de la gente que estamos en el campo, que traficamos todos los días, eso no se ha arreglado, pero que nosotros esperamos que sí, que este gobierno, como un gobierno que tiene interés en llegarle a los productores, en llegar a las clases bajas, que se arreglen esos caminos, pero que debemos decir que tienen más de 40 o 50 años que no se arreglan. O sea que eso no es de ahora, que nosotros esperamos de que sí se pueda arreglar. Quilito, ¿y qué cantidad de dinero el gobierno va a donar para la construcción de la plaza agropecuaria? Sí, para la plaza agropecuaria son 9.500.000 pesos. Aunque hay un presupuesto más elevado, nosotros lo que vamos a hacer es una construcción que tenga capacidad, estamos planteando que la plaza sea abajo, ¿verdad? Sí. Donde nos reunimos hasta ahora, y el local que sea arriba, un segundo nivel, quizá el dinero no dé para eso, que no da, pero vamos a comenzar. O sea que nosotros tenemos una cooperativa que podemos ir avanzando y que quizá aparezca otra buena mano amiga que diga, bueno, yo le voy a conseguir financiado, le voy a conseguir esto y podamos darle otro empuje. Pero de que vamos a arrancar y de que va a tener toda la estructura para la plaza agropecuaria, lo vamos a hacer.
Amigos televidentes, hemos conversado con Ernesto del Rosario Castro Quilito, quien es el presidente de la cooperativa de la Junta Agropecuaria La Altagracia. En cámara, Giovanni Ferreira, soy Rafael Gil. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Ya son muchos los que se han sumado. Solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Pedernales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos. Esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo. Esto es cambio. Entregar más vivienda, más títulos de propiedad y más ayudas sociales. Esto es cambio. La verja fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana. Esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar, porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Coopera. Invierte unos minutos de tu tiempo. Proporciona datos al encuestador. Para beneficio de tu sector. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. El cólera es una infección intestinal causada por una bacteria que se adquiere tras ingerir agua o alimentos contaminados. Los signos y síntomas del cólera son diarrea abundante y líquida, con aspecto de agua de arroz, vómitos, dolores de barriga, sed y deshidratación. Si tienes estos síntomas, dirígete de inmediato al centro de salud más cercano. Recuerda, para prevenirlo se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua. Protégete del cólera. La prevención es un asunto de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. Todo lo que necesito, lo que deseo comprar, las mejores atenciones en bajos precios de hablar. Iberia lo tiene todo, la primera para hablar. Más grande y cómoda. Ofertas, premios, variedad, servicios, seguridad. Todo en un mismo lugar. Yo compro en Iberia. La primera. Ahorro en Iberia. La primera. Yo gano en Iberia. La primera. Resuelvo en Iberia. La primera. Centro Médico Cáritas Diocesana. Excelencia médica cerca de usted. Ofrecemos consultas y procedimientos de medicina familiar y cirugía general, ginecología y obstetricia, pediatría, cardiología, urología, odontología y psicología. Además, laboratorio clínico, sonografías, colposcopias, biopsias, rayos X y farmacia. Atendemos obras sociales y particulares. Si de salud se trata, nuestro equipo de profesionales médicos está a su disposición
disposición para que usted y su familia reciban las mejores atenciones. Centro Médico Cáritas Diocesana. Acérquese a nosotros. Estamos ubicados en la calle Gastón Fernando del Igne, en el sector Los Platanitos en Higüey, próximo al puente de Villacerro. Teléfono 809-554-3136. Horario corrido de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde. Aceptamos los seguros de salud humano y ACEMAP. Centro Médico Cáritas Diocesana. Somos especialistas en medicina preventiva y asistencia médica para garantizar su bienestar. El Aeropuerto Internacional de Bávaro será el aeropuerto más moderno del Caribe, que trae turismo, empleo y desarrollo para todos los dominicanos. Será la puerta de entrada de grandes oportunidades. Juntos somos AIB, Aeropuerto Internacional de Bávaro, el aeropuerto de todos. Gracias a Dios y a Jessie Muebles, la reina del hogar. Estamos dando las gracias a Jessie Muebles por este premio. Gracias a Dios por este premio, luego a Jessie Muebles. Gracias a Dios por ganarme este premio aquí en Jessie Muebles, y mi gente sigan comprando en Jessie Muebles. Estoy feliz. Le doy gracias primero a Dios y después a Jessie Muebles por haberme dado este premio. Jessie Muebles, la reina del hogar. En Higüey, calle Gastón Fernando del Igne, esquina Francisco Rijo Cuto. Y en La Romana, avenida Gregorio Luperón 71, La Shell. Jessie Muebles. Obras públicas con la gente. Impulse el cambio en la provincia de La Altagracia, con más de 350 colaboradores y una inversión que supera los 73 millones de pesos. Trabajamos un amplio programa de acondicionamiento de caminos, remozamiento de espacios públicos, bacheo, pavimentación, señalización de calles y avenidas, dignificación de viviendas, reparto de agua potable, operativos médicos y odontológicos, resaltando el esplendor turístico a la provincia de La Altagracia, beneficiando a más de 370,000 personas. En La Altagracia, el cambio se ve y se siente. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Muy bien, de esta forma llegamos a la parte final de Panorama Informativo. Muchísimas gracias por la gentileza y la amabilidad de prestarnos su atención. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, ha sido mucho más que un honor y un placer haber trabajado para cada uno de ustedes. Se despide un servidor, Rafael Gil, y nos encontraremos mañana. Será pues hasta la próxima. Adiós.